y nuestro hermano está dispuesto para atender nuestras consultas. Hay asamblea, o sea, hay estados grandes, parece, donde no hay asamblea. O quizás hay algunas donde hay una asamblea, según entiendo. En Salvador de Bahía, si no me equivoco, hay una sola. Y parece que hay estados tan grandes como esos que no hay ninguna. ¿Cómo es el asunto? A ver, hermano, si puede explicar un poquito. Sí, hermano. En Salvador, es la capital del estado Bahía. Yo tenía una foto, pero me olvidé de agregar al conjunto para pasar a los hermanos. Hay una asamblea en la ciudad de Salvador. Es una ciudad muy grande, una de las mayores del país. Hace como unos 7 años, el hermano Samuel Crawford, es un hermano de Irlanda, ya tenía muchos años en Brasil, pero estaba en la región sur, donde hay muchas asambleas, y el hermano entonces salió de la región sur del país y fue hasta Salvador, en la Bahía. Es muy lejos donde él estaba y muy diferente el clima y la gente, la cultura, todo. Pero gracias al Señor, el hermano se fue allá y poco después fue formada una asamblea. Y hoy hay una asamblea en Salvador. Es en una parte que aquí llamamos de favela, una zona muy peligrosa, pero hay un testimonio del Señor allá. Tuvo contacto con el hermano Samuel hoy y él dice también que hay otras ciudades cercanas que están abiertas a la palabra, hay puertas abiertas para predicar. Hay también una obra con niños que hecha y muchos niños están escuchando también el Evangelio. Y bueno, pero es un estado muy grande. Tiene como 15 millones de personas en el estado de Bahía. Saliendo de nuestro estado, Minas Gerais, es el primer estado de la región nordeste. Es el primero de los 9 estados de la región nordeste. Y tenemos conocimiento de esta asamblea ya. Y cuanto a otra parte, sí, hay muchos estados que aún no tienen ninguna asamblea. Por ejemplo, en la región nordeste, en el estado Sergipe, no tenemos noticia de una asamblea. En el estado Maranhão, Piauí y otros estados más, como también en la región norte, en el estado Roraima, que hace frontera con Venezuela, en el estado también del Acre, hay una pareja de hermanos allá, pero aún no hay una asamblea. Entonces, sí, hay muchos estados poblados que aún el Evangelio no ha llegado. Tengo otra pregunta. ¿Cómo comenzó la obra en Brasil? Nosotros podríamos decir aquí un poco cómo comenzó en Chile, pero ¿cómo comenzó en Brasil? En la verdad, hermano, cuanto al comienzo de la obra en Brasil, confieso que yo no tengo una información precisa cuanto a esto. Creo que fueron hermanos que vinieron de fuera, de otros países,
sobretudo de Europa, isso mais que 100 anos, e começaram a predicar em algumas partes do país. Assim, creio foi o começo da predicação do evangelho aqui, do estabelecimento de assembleias segundo o Novo Testamento. Pero depois há muitas assembleias também que foram formadas, estabelecidas por trabalhos de hermanos brasileiros mesmo. Por exemplo, a assembleia aqui em Santo Amaro, que tem como uns 70 anos, começou a predicação do evangelho por uma irmã. Começou a predicar quando não havia crente nenhum. Estava, a irmã veio de outra cidade do estado e estava residindo aqui agora e começou a predicar em sua casa, em um campo, e a suas vecinas, a los niños, e o evangelho começou a produzir seus primeiros frutos. Então, quando o primeiro homem creyó en el Senhor, então a irmã disse: agora é com você, que você siga com a predicação do evangelho, e assim o evangelho, graças ao Senhor, foi produzindo fruto por aqui. Que sería interesante si Yací o Ezequiel o el hermano Rodrigo quieren aportar algo y usted le puede traducir a ellos en relación a la historia de las asambleas acá en Brasil. Sí, sí. Los hermanos tienen la libertad para ayudar cuanto a esto, con gusto. Adelante, hermano, sí, por supuesto. Bienvenidos. Entonces, ¿cuál fue el origen? A lo mejor algún hermano Ahí está brasileño antiguo puede decirnos don algo. Rodrigo levantando la mano. ¿Quiere tal vez decir algo? Adelante, hermano. Boa noite, irmãos. Um prazer poder Buenas conhecer noches. os irmãos do Chile. E quanto ao início do Evangelho, da obra do Senhor, aqui no Brasil também não sei precisamente dizer aos irmãos. O que você poderia traduzir, por gentileza? El hermano Rodrigo habla de su gozo y placer de estar con ustedes, pero también cuanto al comienzo de la obra aquí en Brasil, a la origen de la obra aquí en Brasil, también no sabe dizer precisamente como foi. Aqui na região em que eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Pirassununga. Aqui na região existe cerca de seis igrejas. En la zona en que vivo, en el estado de São Paulo, en la ciudad de Pirassununga, en esta región, tiene como 6 asambleias. Nessa região, quem iniciou a obra do Senhor na cidade de Pirassununga foi um irmão que hoje mora
no Rio de Janeiro, chamado Senhor Levi. En esta región, en la ciudad de Pirassununga, fue el hermano Levi que empezó la obra del Evangelio en la ciudad de Pirassununga. En el momento actual, él vive en el estado del Rio de Janeiro, el hermano Levi. Entretanto, numa cidade vizinha, há muitos anos atrás, o nosso irmão, o senhor Ronaldo Watterson, começou um trabalho na cidade de Descalvado, que é cerca de 40 quilômetros daqui de Pirassununga. Pero en una ciudad vecina de Pirassununga, el hermano Ronaldo Watterson empezó la obra del Evangelio en una ciudad llamada Descalvado, que está como 40 kilómetros de nosotros. O senhor Ronaldo conheceu, então, nosso irmão Sr. Levi em tempos passados, quando ainda não existia uma igreja aqui em Pirassununga, conheceram-se então e viram que tinham as mesmas convicções nas Escrituras, e então naquela época começou-se a se reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesta cidade. Entonces, el hermano Ronaldo conoció al hermano Levi en aquel tiempo y entonces tenían las mismas convicciones cuanto a las escrituras, cuanto a la palabra del Señor, y entonces empezaron a congregarse al nombre del Señor Jesucristo en la ciudad de Pirassununga, en el estado de São Paulo. Nosso irmão, Sr. Ronaldo, também trabalhou em diversas outras cidades aqui na região e pregando o Evangelho, né? E também ensinando as Escrituras. E existem algumas outras igrejas também que foram fruto, né, do trabalho do nosso irmão e dos outros irmãos que foram se convertendo e foram também auxiliando e apoiando o nosso irmão e uns aos outros, né? De modo que hoje há uma igreja de Deus na cidade de Descalvado, Ibaté, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras e Leme. El hermano Ronaldo Watterson trabajó mucho en esta parte del estado, en la predicación del Evangelio, como también en la enseñanza de la palabra de Dios a los creyentes, a las asambleas que iban siendo establecidas. Después, otros hermanos también ayudaron, empezaron a ayudar en la predicación, en la enseñanza, y hoy tenemos en esta parte la asamblea en la ciudad de Descalvado, de Ibaté, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras y Aguaí. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, hermano. Sí, hermano. Es que Brasil para nosotros es una incógnita, porque
no tenemos mucho acceso por el idioma, por la distancia, pero uno ha escuchado que Brasil es un lugar donde hay mucha brujería, muchas acciones, digamos, más bien diabólicas, diría uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mayor, o sea, cuál es el mayor inconveniente o el obstáculo mayor que tiene la obra en Brasil para avanzar, para iniciar? ¿Con qué se encuentran ustedes cuando quieren, digamos, llevar el Evangelio a alguna parte? Sí. Bueno, hay partes en Brasil que hay mucho de estas cosas. Por ejemplo, en la región nordeste, en el estado de Bahía, hay mucho de brujería y cosas así. Es muy, muy fuerte estas cosas allá y en otras partes también. Bueno, pero creo que el que más perjudica la obra del Evangelio hoy en Brasil no es esto y también no es el catolicismo romano, sino que las denominaciones. El mundo aquí llamado de evangélico, los cristianos profesos, una multitud muy, muy grande de denominaciones evangélicas llamadas iglesias con prácticas de las más distintas. A cada día surge, aparece un nuevo grupo y la gente ya dice, yo soy creyente, yo soy evangélico, una gran cantidad de personas, pero sin una experiencia personal con el Señor, sin el conocimiento del evangelio en su esencia, en su realidad. Entonces, ese es el impedimento mayor que hay en el avance de la obra del Evangelio aquí en Brasil. En cualquier parte que uno puede ir, en cualquier estado, región, hay una cantidad muy, muy grande de denominaciones, una confusión religiosa muy, muy grande. Y perdón hermano, dos cositas nomás, algunas bastante negativas han llegado a Chile, ¿eh? O sea, ustedes han exportado algunas cosas malas de allá. Y falta que llegue lo bueno, sí, pues falta que lleguen ustedes aquí. ¿Ah? Oiga, otra cosita que yo quiero preguntar, y la influencia del carnaval, ¿cómo anda eso ahí? Del carnaval de qué sé yo, de Río Janeiro, no sé de dónde. Sí. Esto es muy, muy fuerte en Río de Janeiro, en Salvador, na Bahía, en São Paulo, la capital, pero en otras partes del país también hay carnaval, esta fiesta, pero no es tan fuerte cuanto en estas partes. En las ciudades y pueblos pequeños, gracias al Señor, tenemos tranquilidad, tenemos descanso cuanto a esto, pero son días de mucha pecaminosidad, de mucha confusión. Se pasa para todo el país por medio de los medios de comunicación y entonces se pasa así. Una pregunta, hermano. Bueno, primero, gracias por la exposición. Sé que allá es un poco más tarde. Lo primero, usted cuando habló del Amazonas, ¿han tenido problemas? Porque tengo entendido que en el Amazonas hay como varios dialectos.
se han conseguido con personas con otro dialecto. Y la otra es, usted me dice que hay varias denominaciones. ¿Cómo hacen ustedes, como la Asamblea del Señor, para diferenciarse de esas denominaciones? ¿Tienen un versículo especial o tienen algo como para llamar la atención de diferentes maneras? Porque sabemos que hay denominaciones en todas partes y tristemente muchos llaman es por el dinero como tal. Pero ¿cómo hacen ustedes en ese particular? Bueno, cuanto a esto, hay que resaltar que yo y otros hermanos que también están conectados en la sala, creo que es probable que ninguno vive en esta parte de la Amazonía, que está en la región norte del país, como el estado del Pará, donde vimos muchas asambleas, como el estado Amazonia, y otros estados más. Entonces, allá hay hermanos trabajando, predicando con mucha fidelidad, esfuerzo a la palabra, pero nosotros estamos acá, muy, muy, muy lejos. Decimos que en otro mundo, otra realidad, otra cultura, como si fuera otro país, y el que hacemos cuando posible es ir los hermanos que están allá, visitarles, estar con ellos algunos días y ayudar en lo posible, visitando estas asambleas, estos hermanos. Entonces, en la verdad, estos hermanos están trabajando muy, muy fuerte en estas zonas. El hermano Genair, el hermano Samuel, el hermano señor Adilio y otros hermanos más. Entonces, pero creo que la gran diferencia de las denominaciones está sobre todo en las prácticas cuanto a la palabra del Señor, cuanto al modelo para congregarse, para reunir, cuanto a la mensaje, al contenido de la mensaje del Evangelio y cuanto también al propósito de nuestros hermanos, que es solo de llevar, de proclamar el Evangelio, no teniendo ningún interés económico cuanto a la gente, cuanto a las personas. Entonces, esto es la gran diferencia de nuestros hermanos de las asambleas y de las denominaciones que hay por allá. Pero es una parte del país que aún hay mucho, mucho para ser alcanzado. Hay muchos pueblos en las orillas del río Amazonas, del río Negro, Tapajós, que necesitan ser alcanzados con el Evangelio y allá están nuestros hermanos se esforzando mucho, viajando por el río, por las aguas para predicar el Evangelio. Nosotros solo una u otra vez visitamos a ellos. Muy bien, hermanos. No sé si hay más preguntas. Ya hemos conocido bastante, muy interesante, acerca de la obra del Señor allí en Brasil, país enorme, y hemos sido ilustrados perfectamente ya de lo que ocurre allí. Si no hubieran más preguntas, vamos a esperar unos segundos. Hermano, buenas noches.
Buenas noches, Alexander. Nuestro hermano Alex es del Perú y está conectado con nosotros. Parece que quiere preguntar algo. Alex, adelante. Buenas noches con todos, hermanos. Hermano Cleideney, buenas. Buenas noches. Un favor, quería preguntarle de la capital, ¿a cuánto tiempo está, cuántas horas está el lugar donde usted está? ¿Y en qué zona está usted? Buenas noches, mi hermano. Buenas. Bueno, de la capital del país, estoy como a unos 1000 kilómetros, que serán como unas 14, 15 horas de la capital del país, que es Brasilia. Pero de la capital del estado, que es Belo Horizonte, estamos a 260 kilómetros, como 4 horas de viaje. Entonces, estamos en el estado Minas Gerais, en la región sudeste del país, que tiene por capital la ciudad de Belo Horizonte. No sé si es importante para que los hermanos tengan una idea que varias de las asambleas que procuran conservar el modelo bíblico, al menos para hacer una marcada diferencia entre el mundo denominacional, los locales de reunión no tienen una placa que diga, como en Venezuela, local evangélico, o como en Chile, sala evangélica, porque las denominaciones, digamos que cada denominación ha tomado un nombre y puede ser que podamos ver en cualquier calle, diga una asamblea congregada en el nombre del Señor, y ese es el título de una denominación. O local evangélico tal es el título de otra denominación. Entonces, los locales donde nos congregamos muchas veces no tienen ninguna placa que diga local evangélico o nada. Puede ser como que Kay lo mostró, un versículo bíblico con el horario de reuniones, o puede ser que no tenga ningún tipo de inscripción afuera que nos incluya dentro del gran mundo denominacional. Por ejemplo, una asamblea, la asamblea donde está, en una asamblea en Río de Janeiro, cerca, alrededor, apenas en pocas cuadras, yo pude contar unas 60 denominaciones solo de las asambleas de Deus y de la Bautista. 60 en un poco espacio. Entonces, las principales redes de comunicación en Brasil se dividen entre los ateos y que representa la red Globo, y los cristianos, que representan otra gran empresa comunicacional que hace novelas, entre comillas, cristianas, que hacen películas cristianas, y es un gran monopolio que corresponde también a esta Iglesia Universal, que se llama Iglesia Universal, que se exportó, que llegó a Chile también y a toda Latinoamérica. Y entonces, para que los hermanos comprendan realmente lo grande que es el mundo denominacional, y como decía Kay, lo difícil que es predicar a las personas que dicen ya ser creyentes por estar confundidas en un mundo denominacional. Muchas gracias, hermano, por la respuesta. Un saludo para todos. Hermano, ¿podría hacer una consulta? ¿Me escucha? Sí, claro, Inelia, adelante. Sí. Quería saber si esa Iglesia Universal es la iglesia de Edir Macedo. ¿Edir Macedo? Sí. ¿Tiene que ver con esa Iglesia Universal? ¿Tiene que ver con? ¿Con la Iglesia Universal?
Sí, 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 Ah, ya. sí. Sí. Esta es una denominación, una organización religiosa muy, muy fuerte en Brasil, que tiene por gran líder, dueño y cabeza, Edir Macedo. Y Sí. lamentable que no tiene nada a ver con el Evangelio, con la salvación de los pecadores, muchas enseñanzas muy, muy malas, muy, muy lejos del que está en la palabra del Señor. Y tiene muy, muy fuerte influencia en un canal de televisión y, y la gente se envuelve en prácticas muy, muy asustadoras a través de ese medio. Y como el hermano Obed dice, entonces a veces muchas de las iglesias, de las asambleas acá, no tienen una inscripción en la pared por la gran confusión que hay en Brasil. Es muy, muy grande la confusión. Entonces, a veces una inscripción de un versículo, otras veces solo los días, horarios de las reuniones, a veces ningún ni otro, y para no tener identificación con el gran sistema, pero también aún hay buenas asambleas que tienen una inscripción en la pared, pero adentro en las reuniones siguen practicando la palabra del Señor y la doctrina de los apóstoles. Y lamentable también que la situación en Brasil cuanto a las asambleas no es como en Venezuela, y también creo que como en Chile, donde hay una unidad de padrón, las asambleas seguindo un mismo padrón. Es lamentable que acá en Brasil también hay mucha diferencia cuanto a esto, y hay muchas partes que se han alejado mucho también de la escritura. Esto no con respecto al mundo denominacional, mas a asambleas, y hay mucha distancia del patrón del Nuevo Testamento. Es otra parte muy, muy lamentable, y que también se torna un impedimento a la propagación del Evangelio. Gracias, hermano. La otra pregunta que quería hacer es ¿cómo le ha afectado a los hermanos en Brasil el coronavirus? ¿Cómo están allá con esto? La iglesia. Cuanto a los hermanos, tenemos noticias del hermano Genair, que está allá en la región norte del país y fue afectado por el virus con sus 2 hijas, pero gracias al Señor ya en recuperación. Tuvimos también la información de un hermano en el estado Rio de Janeiro, que también fue infectado, un hermano ya mayor, pero también la noticia que tenemos que se recupera bien. Hasta ahora es la información que tenemos cuanto a los creyentes. Y cuanto a la situación del virus, hay mucha información. No sabemos por exacto lo que es información verdadera y lo que es información falsa, porque hay mucho interés político
con toda la situación, mucho interés de la oposición en aprovechar de la situación para ganar espacio e influencia en el país, y están usando mucho los medios de comunicación, mucho interés económico también con todo esto, y sí, sabemos que ha afectado a mucha gente infectada, pero no sabemos hasta dónde es verdad todo que se dice por causa de los muchos intereses que están en la situación. Pero como el país es muy grande, la población es muy grande, creo que la situación en proporción a otros países más pequeños, de población mucho más pequeña, no es tan grave como se pasa en los medios de comunicación. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Creo que ya nuestro hermano nos ha explicado bastante de la situación. Le hemos podido hacer algunas consultas. Hermano Cleidineid, estamos muy contentos, muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos en el día de hoy. Queremos que entregue los saludos de parte de los hermanos congregados acá en Chile, en la Asamblea de Renca, en Santiago, a los hermanos allí en Brasil, donde usted también se reúne al nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos podamos contactar de este medio. Muchas gracias por su disposición, también por la buena palabra que nos ha entregado, y a los hermanos de Brasil también que se han contactado o conectado con nosotros, a don Rodrigo y otros que no veo por ahí, a Obed, por supuesto. Gracias también por acompañarnos y por su aporte también, el hermano Rodrigo. Muchas gracias a todos. Obrigado. Foi Muy prazer bien, hermano. conhecer os irmãos. Obrigado. Muy bien. Vamos a pedir un hermano que nos encomienda al Señor en oración para terminar nuestra reunión de esta tarde. Marco Leiva, ¿estás por ahí? Por favor, hermanos, un hermano anciano aquí de la Asamblea en Renca, que nos pueda encomendar al Señor en oración. ¿Está por ahí, Marco? Ahí está. Ahí está. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, nuestro Dios, cuán grato es poder nuevamente, oh Dios, acceder hasta tu presencia, dando gracias por esta oportunidad que nos has entregado, sabiendo, Padre, que todo viene de tu buena mano, de poder escudriñar de tu palabra, de poder entender acerca de los tiempos. Oh Padre, porque tú has producido el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Has guiado a nuestro hermano desde Brasil, oh Dios, para poder estar en esta reunión especial. Oh Padre Celestial, le damos las gracias y que tú sigas proveyendo, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Que tú bendigas, Señor, a todos tus hijos, Señor, en todo lugar en este mundo, en las dificultades que estamos padeciendo. Sabiendo, Padre, que tú tienes misericordia para con tus hijos y sabemos a quién acudir. Nuestro Dios, damos las gracias por tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que nos hace ver las cosas tuyas de una manera especial, de una manera, Padre, que viene de lo alto, desde donde tenemos la mirada puesta, Señor, porque el Señor fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Padre Celestial, te amamos, te glorificamos, te damos gracias.
Recibe nuestra adoración, oh Dios, nuestra gratitud, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, muchas gracias entonces a todos los hermanos también por haberse conectado esta tarde con nosotros, y ahora ya